Bien, bien, entonces estamos en una porción muy especial, muy bonita, llena de contenido. Vamos a estar viendo los primeros capítulos de esta parachá, de esta porción que hemos estado leyendo esta semana también y muy bendecidos también por las reflexiones que los hermanos han estado enviando también en el grupo. Así que muy bendecidos de estar todos los días escuchando o leyendo también, ¿cierto? Una porción de la palabra. Vamos caminando juntos y hoy día estamos llegando entonces a la parashá número 17. Ya estamos en el libro de Éxodo. Esto está en 18 al 1, del 18:1 hasta el 20:23. Ahí está también la porción de la Haftará, los profetas, y también el nuevo pacto que perdón, me faltó anotarlo allí. Así que vamos entonces con esta porción. Vamos a leer entonces los primeros capítulos y dice así. Yitro, ¿cierto? Es lo que podríamos leer en hebreo, o Jetro, ya así se llama esta porción. Dice así la palabra, Éxodo 18 del 1 al 6. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por su pueblo Israel y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre, y a sus dos hijos, el nombre del uno, Gersón, diciendo, forastero fui en tierra ajena, y el nombre del segundo, Eliezer, porque dijo, el Elohim de mis padres es mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y fue Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer, junto a Moisés en el desierto, donde había acampado en el monte de Ja Elohim. Y le fue dicho a Moisés, he aquí tu suegro Jetro con tu mujer y sus dos hijos con ella, viene hacia ti. Entonces acá aparece, ¿cierto?, un personaje que se había comentado también en una paracha anterior, que es el suegro de Moisés, ¿ya? Y hay algo bien interesante que ocurre con él. Vamos a ver algunas cositas que menciona la escritura, ¿ya? Respecto a Jetro o a Yitro. Ya recordarles, ¿cierto?, que el nombre de cada parachá, ¿cierto?, es con la primera palabra más relevante que comienza el pasaje o la porción de la Torá, ¿ya?, que son los primeros libros de la Biblia. Entonces, menciona que Jetro es sacerdote, ¿ya?, es sacerdote de Madián. Y vamos ahí a ver entonces que esta palabra en hebreo es Cohen, ¿ya? De ahí viene la palabra sacerdote, Cohen Gadol, los sumos sacerdote, ¿cierto? Y él, según lo que podría definir esta palabra, ¿cierto? También podría estar relacionada con un príncipe, ¿ya? Con una príncipe de un lugar geográfico específico, ¿ya? Vamos a ver entonces que esta palabra sacerdote o Cohen en hebreo aparece, ¿cierto?, anteriormente en la escritura. No es algo que solamente se menciona a propósito de la tribu de Leví, ¿ya?, que es escogida como sacerdotes, sino que también vamos a ver allí que está relacionada a una palabra, ¿cierto?, que ya se menciona anteriormente en la escritura, lo que nos da a entender también de que de alguna manera existía un sacerdocio, ¿ya? Quizás en cada lugar, y también vamos a ver un sacerdocio muy especial también que es mencionado en la escritura y que es muy relevante también ahora en el nuevo pacto. Bueno, dice la palabra allí en Éxodo 2, 16, 21, dice, allí sentado junto a un pozo vinieron las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián a sacar agua y llenar los pilones para abrevar el rebaño de su padre. Y Moisés aceptó habitar con aquel varón quien dio a Moisés su hija Séfora. Entonces, de allí tomó Moisés esposa, ya la que fue traída, ¿cierto?, por su suegro y sus hijos a donde estaba Moisés en el desierto. En el Targum, ya para que ustedes sepan, el Targum es la versión en arameo de la escritura fue escrita en hebreo, en arameo, y el nuevo pacto, ¿cierto?, en griego, y por lo tanto aquí también hay una relación, quizás porque Jetro es un nombre que es mencionado varias veces de distintas maneras, ¿ya? Y en este caso el Targum también relaciona a Jetro como jefe, ¿ya? O chief en arameo, ¿ya? Y vamos a ver también que la escritura señala, ¿cierto?,
a los creyentes de Dios, del Elohim de Israel, ya como reyes y sacerdotes. Ya nosotros estamos un poco relacionados con eso. En la Escritura, en el Nuevo Pacto, siempre se menciona que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, dice la Escritura. Entonces, el sacerdocio es algo que lo vamos a ver desde un comienzo. Por ejemplo, la Escritura dice en Éxodo 19:6, ¿ya? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Es desde allí donde empezamos a entender este concepto de sacerdocio. Y hay un sacerdocio muy especial, mencionado también en el libro de Génesis, ¿ya? Donde Abraham tiene un encuentro con lo que llamamos Melquisedec, ¿ya? Y nosotros en un momento pensábamos que Melquisedec era un nombre, ¿ya? Pero la verdad es que Melquisedec también tiene relación a un título, ¿ya? Al ejercicio de un título que está compuesto por dos palabras, ¿ya? Que tiene que ver con Melki, que viene de la raíz Melech, ¿ya? En hebreo, que significa rey, y Sadoc, que también significa, perdón, Sedec, ahí se me fue, rey, y bueno, tiene que ver con sacerdote, ¿ya? Me olvidé en este momento ahí esa palabra específica, pero precisamente la escritura allí menciona que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote de El Elión, que significa el Todopoderoso, ¿ya? Eh, Creo que la raíz es sadik, ¿ya? Que tiene que ver con justo, ¿ya? Sí, ¿ya? Melquisedec de Melech y Sadik de justo, ¿ya? Y él, precisamente, ese título que tiene está relacionado con ser rey de Salem y sacerdote del Altísimo, ¿ya? En Génesis 14 vemos esta definición, ya donde él como sacerdote, ¿cierto? Saca pan y vino y comparte con Abraham, cuando él también recibe los diezmos de parte de él. Entonces, aquí este sacerdocio es muy relevante porque sabemos que el sacerdocio levítico viene muy posterior a esto, pero hoy día la escritura en el libro de Hebreos nos relata que no estamos en el sacerdocio de Leví, no estamos en un sacerdocio levítico, sino que estamos en el sacerdocio según la orden de Melquisedec, y nuestro sumo sacerdote es Yeshua, es Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote hoy en este tiempo, amén, en este nuevo pacto. Es muy importante también esta conexión que hace la escritura con lo que es el sacerdocio, ¿ya? Porque el sacerdocio es más, el levítico es más posterior. También el nombre de Jetro, ya el suegro de Moisés, también aparece con distintas menciones en la escritura, como Reuel, Yeter, Yitro, Shobeb, Sheber, Keni, Putiel. Entonces, cada una de estas menciones en las escrituras, ya sea en hebreo y en arameo, tienen un propósito distinto, ¿ya? Pero se habla siempre de la misma persona. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con Jetro si decimos que él es sacerdote de Madián? ¿Fue realmente convertido? ¿Fue realmente un creyente? ¿Se convirtió al Elohim de Israel? Entonces, vamos a ver acá algo bien interesante, que mire cómo la escritura en el Antiguo Testamento, como hemos conocido, el Antiguo Pacto, nos relata la conversión, nos relata los pasos de dos cosas muy interesantes: el testimonio de Moisés, por una parte, o el evangelismo de Moisés, ¿ya? Pero también la conversión de Jetro. Entonces vamos a leer lo que dice la escritura, Éxodo 18, siguiendo el relato. Dice, y salió Moisés a recibir a su suegro, y se postró, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro por su salud, y entraron en la tienda. Y relató Moisés a su suegro todo lo que Adonai había dicho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que les había sobrevenido en el camino y cómo el Señor los había librado. Y se regocijó Jetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y dijo Jetro, bendito sea Adonai, porque os libró de mano de egipcios y de mano de Faraón. Ahora sé que Adonai es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, y llegó a Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Entonces acá, hermanos, vamos a
desglosar en las mismas escrituras el proceso de conversión, que es básicamente lo mismo que hoy día nosotros debemos experimentar en este tiempo. Mire cómo nos enseña la escritura. Entonces vamos a ver por una parte el testimonio de Moisés, cuál es la forma en que Moisés, ¿cierto?, evangeliza y que es de alguna forma un referente para que nosotros también podamos compartir, ¿cierto?, el evangelio, la palabra, la salvación, y la actitud de Jetro por otra parte. Entonces, primero el testimonio de Moisés. Él contó lo que hizo el Señor, Yud Hei Vav Hei. Entonces él contó lo que las manifestaciones que él hizo a los egipcios por causa de la esclavitud de Israel. En segundo lugar, contó cómo estaban en Egipto. Les contó de la esclavitud, les contó de las dificultades del camino, ¿cierto? Y finalmente también les contó cómo fueron liberados, ya de qué manera, con qué mano poderosa fueron librados de Egipto y del poder de Faraón. Entonces ahí hay 3 pasos sencillos también en los cuales nosotros podemos compartir a otros, contar lo que el Señor ha hecho, contar cómo estábamos nosotros, cómo estaba nuestra vida y contar cómo el Señor nos ha liberado, cómo Él ha traído luz, cómo Él ha traído revelación a nuestra vida de su palabra. Hermanos, estábamos atados a Faraón, estábamos atados al mundo y también estábamos atados a un sistema religioso, a un sistema de hombres. Y hoy día hemos sido liberados por el conocimiento de la palabra, por la revelación y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces así nosotros vemos cómo Moisés compartió, ¿cierto?, a Jetro, a su suegro, de lo que el Señor había hecho. Y vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La actitud de Jetro. Mire, dice la palabra que se regocijó y bendijo a Yud Hei Vav Hei. Éxodo 18:10 dice, y dijo Jetro, bendito sea Adonai, porque os libró de mano de egipcios y de mano de Faraón. Eso es lo primero que hizo. Bendijo y se alegró en lo que el Señor había hecho. En segundo lugar, reconoció a Yud Hei Vav Hei como único Elohim. Dice Éxodo 18:11, ahora sé que Adonai es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, Él prevaleció contra ellos. Hermanos, lo que hizo el Señor en Egipto fue tremendo, porque destruyó, derribó y humilló a cada uno de los dioses egipcios y se mostró como el Todopoderoso, como el único Elohim sobre toda la tierra. Entonces aquí Jetro reconoce que Él es el único Elohim. Amén. En tercer lugar, dice la palabra que levantó sacrificio a Yud Hei Vav Hei. Éxodo 18:12a. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim. Hoy día nosotros, ¿cierto?, no levantamos sacrificios, pero sí, a través del único sacrificio de Yeshua, nosotros podemos presentarnos delante del Padre. Amén. Entonces el sacrificio que nosotros hoy tomamos es Yeshua, es Jesús. Y en cuarto lugar, participó del pan. Éxodo 18:12b, y llegó a Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Hermanos, compartir el pan entre hermanos es algo que es característico cuando uno está perseverando en la fe. El pan sabemos que representa la palabra. Él es a Yeshua, el pan de vida. Él es lo que comemos, lo que nos alimentamos cada día y por supuesto en cada Shabbat. Entonces vemos la actitud de Jetro, vemos los 4 pasos que se ven en su vida y que nosotros también podemos entender hoy día que podemos hacer, y es la actitud correcta para poder experimentar la conversión. Por eso dice la palabra en el libro de Hechos que perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las casas, perseveraban en la comunión. ¿Por qué? Porque esa es una señal, hermanos, de que permanecemos en Él. Amén. Así que ahí vemos también cómo la Escritura nos va mostrando este hermoso tiempo, ese hermoso encuentro de Moisés con su suegro. Bien, vamos a ver entonces también cuál es la situación de Moisés en ese momento, con un tremendo pueblo que sale de Egipto. Dice así la Escritura, Éxodo 18 del 13 al 18. Y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde,
Y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía para el pueblo, dijo: ¿qué haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo viene a ti de la mañana a la tarde? Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, viene a mí, y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Pero el suegro de Moisés le dijo: no haces bien, desfallecerás, no solo tú, sino este pueblo que está contigo. El asunto es muy pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces, esa era la situación que tenía Moisés, con una tremenda carga, atendiendo una multitud de personas. Imagínense una multitud de situaciones, de conflictos o decisiones que había que tomar, que estaban pasando solamente por él. Y ahí llega la sabiduría de su suegro, ¿cierto? También a hablarle. ¿Ah? Qué hermoso y qué importante también escuchar a veces a los que nos aconsejan, a nuestros suegros, a las personas que están a nuestro alrededor. Y así también lo hizo Moisés. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque menciona la escritura de que Moisés juzgaba con los estatutos de Elohim y sus leyes. Entonces, vamos a ir viendo que hay muchas referencias en la escritura de que la Torá o la instrucción, la enseñanza que el Padre después entregó ya en forma escrita a través de las tablas y a través después de los escritos, eran estatutos y leyes que ya venían desde mucho más atrás, que quizás se transmitían en forma oral o escritas a través de otra manera. Dice Éxodo 18, 15, 16, y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, viene a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Entonces, había conocimiento ya de estatutos de Dios y las leyes de Dios, ¿ya? Quizás no todas, pero ya muchas habían sido enseñadas, reveladas. Vamos a ver, por ejemplo, que Adán recibió instrucción. Ya cuando él recibe instrucción sobre qué hacer en el huerto, eso también son leyes, son mandamientos que precisamente Adán quebrantó a través de la desobediencia. Caín y Abel también nos dan señales de que ellos conocían ya leyes, estatutos. ¿Por qué? Porque ellos mismos presentaron sacrificio al Señor, que es algo que está establecido después en sus leyes. ¿Ya? Noé, por ejemplo, también hemos visto en las parachadas, en las porciones anteriores, que Noé también conocía las leyes de Dios. Precisamente él tenía conocimiento de los animales limpios y no limpios, ¿ya? Cosa que Dios le establece cuando él tiene que entrar al arca. Entonces, hay muchas cosas que posteriormente ya se dan a conocer en forma ya explícita, pero que tenemos vestigios y tenemos señales de que estas leyes ya probablemente eran conocidas y quizás por una línea, ¿cierto? Que vemos siempre en la escritura, hay una línea que siempre persevera y se vuelve a Dios, como lo fue, por ejemplo, Enoc, posteriormente Noé, su hijo Sem, y de Sem vamos a ver que venía Abraham. También lo compartimos que Noé y Sem fueron contemporáneos a Abraham. Ya Abraham tenía aproximadamente 50 años cuando Noé murió. ¿Ya? Y Sem, ¿cierto? El hijo de Noé, también vivió muchos años junto a Abraham. ¿Ya? Y es muy probable, y así por lo menos lo relata también el libro de Jaser o Yashar, que ellos también tuvieron encuentros, ¿ya? En el cual Sem, perdón, habría enseñado también la Torá, los estatutos, las leyes a Abraham. Ahora, menciona la escritura, por ejemplo, en particular y muy específicamente de Abraham, que él conocía ya los mandamientos, los preceptos, las leyes y los estatutos. Imagínense, Abraham mucho tiempo antes de que fuera entregada la Torá en el Sinaí, como lo vamos a ver en esta parashá. Entonces, Génesis 26:5 dice: por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, hermanos, acá nosotros vamos visualizando
que precisamente la Torá no es algo que el Padre inventó o solamente trajo en el monte Sinaí, sino que su Torá es eterna, porque su Torá es su palabra misma. Vamos a entender también que esa palabra es Yeshua mismo. Él es la palabra, Él es la Torá, Él es, ¿cierto?, el Logos. Y por lo tanto, vamos a ver que había conocimiento desde la antigüedad de esta Torá, de esta palabra, de estos mandamientos que caracterizaban a aquellos que, dice la Escritura, que caminaban en rectitud, que caminaban conforme a Dios, que eran amigos de Dios, que caminaban perfectos, como también se lo pide a Abraham, que camine perfecto delante de él. Amén. Entonces, aquí tenemos muchos vestigios, entonces probablemente también vamos a ver que toda esta enseñanza de los mandamientos era algo que venía desde antes. Por ejemplo, en Éxodo 15, 25, 26, también vemos allí una situación antes de llegar a Sinaí, ya donde también hay estatutos y mandamientos que el Padre les enseña. Dice así: entonces él clamó a Adonai y Adonai le mostró un madero, el cual echó en las aguas y las aguas fueron endulzadas. Allí le puso estatuto y decreto y allí lo probó y dijo: si oyes diligentemente la voz de Adonai tu Elohim y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yud-Hei Vab-Hei, tu sanador. Amén. Rafa, sanador. Y por lo tanto, acá vemos en un episodio, ¿cierto? Al salir de Egipto, cuando llegan a las aguas de Mara, ¿cierto? Ocurre este evento, este pasaje que ya nos da a entender de que hay un proceso de enseñanza que viene desde la antigüedad y que comienza a darse ahora ya mucho más explícitamente al pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver entonces cuál es el consejo de Jetro. Dice la palabra: oye ahora mi voz, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva los asuntos ante Elohim y amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10, y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Y aligera así la carga sobre ti, y que la compartan contigo. Si haces tal cosa, y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Entonces aquí viene el consejo, un consejo sabio, un consejo que Moisés tomó, que tiene que haber, y como lo dice ahí mismo Jetro, dice, qué lindo es esto, dice: y si Elohim te lo ordena, y si así Elohim te lo ordena o te lo confirma también, entonces podrás estar firme, amén, con todo el pueblo. Entonces acá hay un consejo muy sabio, aquí hay mucho contenido también que vamos a estar revisando. Primero, vamos a ver que entonces acá lo que podemos leer en la versión aramea, del arameo, ya, o el Targum, de este pasaje dice así, Éxodo 18, 19 al 20, ahora acepta esto de mí, yo te aconsejaré, y la memra, que es la palabra, del Señor te ayudará. Tú representas el pueblo cuando ellos pidan enseñanzas de delante del Señor y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo el concepto de la memra, ¿ya? La memra entonces es palabra, ¿ya? En arameo. Lo mismo que en hebreo es davar, y lo mismo que en griego es el logos, ya vamos a ver siempre una relación. Y vamos descifrando aquí entonces que la memra es la palabra, es cuando nosotros hermanos entendemos que es Yeshua mismo, Él es la palabra. Por lo tanto, cuando el arameo menciona la memra, está mencionando a Yeshua. Amén. Entonces imagínate, dice, y Yeshua te ayudará.
¿Por qué? Lo vimos en la porción anterior. Yeshua era el que los pastoreaba. Él era el ángel de Yud-Hei Vab-Hei. Él era la nube, él era la columna de fuego. Ya él estaba allí destruyendo los carros del faraón. Él estaba allí abriendo el mar. O sea, él estaba en todo tiempo. Él es el pastor de Israel. Él es Yeshua, nuestro pastor. Entonces, lo que le dice allí que escoja entonces de entre todo el pueblo. Quiero leer Éxodo 18:21 nuevamente. Dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces aquí le da él un consejo, ¿ya? Y muy sabias sus palabras también, pero vamos a ver algo muy interesante, hermanos, acá. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Moisés, y lo tocamos en la porción anterior, Moisés viene a ser un tipo de Cristo, un tipo de Mesías, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando eh, Adonai, el Señor, Yud-Hei Vab-Hei, envía a Moisés a presentarse a Faraón, dice que él lo constituyó Dios. Y ahí vamos a ver entonces cómo Yeshua, que fue enviado por el Padre, fue constituido Elohim, fue constituido Dios, ¿ya? Como Dios para este tiempo. Entonces, porque Él es Dios. Y por lo tanto, vamos a ver entonces en la Torá vamos a ver entonces el mismo entendimiento. Lo que posteriormente nosotros vamos a leer en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es revelación, hermanos, de la Torá. Entonces acá vemos la misma figura, ¿ya? En Moisés, que en este lapso representa a Yeshua, representa al Mesías, representa al Cristo, cómo él dirige al pueblo, cómo él es mediador, ¿cierto? Cómo él es el que es puesto como Dios delante de Faraón, ¿ya? También vamos a ver después cómo Moisés también representa al Espíritu Santo, ¿ya? En todo el proceso, ¿ya? De dirección también en el desierto. Vamos a ver después cómo Josué, por ejemplo, o Yehoshua en hebreo, ¿cierto? Representa a Yeshua. Entonces vamos a ir viendo muchas analogías que a través de estudiar y leer la Torá vamos a poder comprender después las cosas que sucedieron. Entonces, dice el consejo de Jetro, escoge tú mismo, ¿ya? Y acá vamos a ver una relación después con Yeshua. Pero ¿qué dice? Escoge tú mismo entre todo el pueblo, ¿cierto? Hombres de valor. Entonces la palabra escoge ya es la palabra en hebreo chazá, que viene de la raíz chasé y que implica el escoger a través de una visión profética, ¿ya? O chisayón, ya que es la palabra entonces la que viene chasé. Ahora, esa elección que hace Moisés, por supuesto, es a través del Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo el Espíritu Santidad estaba en Moisés, ¿ya? Y por lo tanto, él pudo escoger por dirección del Espíritu Santo hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces y aborrecedores del lucro, que son 4 características que menciona ahí la Escritura. Entonces, miren, definiendo entonces lo que Moisés escogió, ¿ya? Antes de ver la relación o la analogía también con lo que hizo Yeshua, así como un Moisés, ¿ya? Dice que escogió hombres de valor, ¿ya? Hombres de valor. En hebreo, Anshei Shayil. Entonces, que esto tiene que ver con hombres capaces, con hombres de fuerza, con hombres de eficiencia, con hombres de riqueza, ojo, hombres ricos capaces de no mostrar favoritismos, que no se dejen halagar ni corromper, ¿ya? Hombres de virtud, o sea, no personas pobres con necesidad que puedan ser fácilmente corruptibles, ¿ya? Eso es interesante también, porque ellos tenían que aplicar juicio y por lo tanto no podían ser corruptos. Por lo tanto, tenían que ser hombres de valor, ya de una buena posición también, que no tuvieran necesidad, que fuesen capaces, que no se dedicaran en el fondo al ministerio por necesidad, sino que por realmente un llamado, por un valor y por una característica que ellos tenían, ya que en el fondo fueron las características con las cuales el Espíritu Santo, a través de Moisés, pudo escoger a estos hombres. También que fueran temerosos de Elohim, ya de la palabra Yaré,
que significa reverentes, hombres de buena reputación, hombres temerosos, hombres que guardaban los mandamientos, hombres que temían delante de Dios, ya que tenían temor de pecar, de fallar a Él, y que tenían un buen testimonio, una buena reputación delante también de los demás. Hombres de verdad, la tercera característica, enosh o emet, ya, que es verdad, ya que habla de hombres firmes, hombres fieles, seguros, confiables, que hablen con juicio, que inspiren confianza para que la gente los escuche, ¿ya? Hombres que tengan veracidad. Y en cuarto lugar, que aborrezcan el lucro o la avaricia. Amén. Esto viene la palabra sané, ¿ya? Y betza. Entonces ellos tenían que aborrecer, detestar, rechazar por cualquier motivo, ¿cierto? La codicia, la avaricia o el lucro, ¿ya? La ganancia adquirida con violencia, la ganancia injusta, o hombres que no reciban dinero por el juicio. Amén. Esto era muy importante, fíjense la característica de estos hombres que el Señor escogió. Características que nosotros también, hermanos, tenemos que tener. ¿Ya? La palabra, ¿cierto?, es para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos y para que nosotros también podamos discernir, hermanos, los hombres que hoy día se están levantando muchas veces en distintos lugares. Y lamentablemente una de las cosas que más muchas veces se cae es en el dinero, en el amor al dinero o en el obtener más de lo que corresponde. Amén. Vamos a seguir viendo entonces, y acá quiero hacer la relación con Moisés. Así como Moisés escogió a estos varones, así también, como un tipo de Cristo, de Mesías, Yeshua también, él escogió a los que iban a ser sus discípulos. Y esto es muy importante. Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Entonces, hermanos, vamos a ver aquí en las Escrituras que los discípulos, y que posteriormente fueron los apóstoles, fueron directamente escogidos por Yeshua. Amén. No, la Escritura nos habla de apóstoles posteriores que hayan sido escogidos. Solamente el apóstol Pablo, que precisamente Yeshua se le apareció personalmente a Pablo, a Saulo en el camino, que fue llamado directamente por él en forma presencial. Entonces vamos a ver en la Escritura, ¿cierto?, que los 12 fueron directamente escogidos por Jesús, por Yeshua. Que también nos dice Hechos 1 del 2 al 3. Hasta el día en que fue elevado a lo alto, después de dar instrucciones a los apóstoles, que escogió por medio del Espíritu Santo, ante los cuales también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas y se les apareció durante 40 días para hablarles de las cosas concernientes al reino de Dios. Amén. Entonces acá vemos cómo también los apóstoles, sus apóstoles, los 12, fueron escogidos por medio del Espíritu Santo. De la misma manera que Moisés escogió a estos jueces, ¿ya? Así también Yeshua escogió a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles. Sabemos que uno de ellos, ¿cierto? Como lo leímos en el versículo anterior, lo traicionó, fue un apóstol que no perseveró, fue desechado, pero sí Yeshua mismo se escogió a Saulo, ¿ya? Entonces también vamos a ver, hermano, esa figura de 12 tribus, ¿ya? Pero que en realidad son 13, ¿ya? Si ustedes, ¿cierto?, recuerdan, de esta misma manera, 12 discípulos, pero que en realidad eran 13, pero de aquellos 13 finalmente permanecen 12 apóstoles, 12 discípulos, ¿ya? 12 tribus de Israel. Entonces, vamos a ver que en Apocalipsis vamos a encontrar, ¿cierto?, la ciudad de la Nueva Jerusalén solamente con 12 puertas, ya cada una de las tribus de Israel, y 12 cimientos cada uno de los apóstoles. Amén. Entonces, por la Escritura, hermanos, entendemos que estos son los que nosotros podemos llamar apóstoles del Señor. Amén. Aquellos que nos dejaron la Escritura y la enseñanza tan importante en el primer siglo. ¿Qué dice también Hechos 9, 15 y 16? Aquí vamos a ver entonces cómo se refiere al apóstol Pablo. Dice, pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección
me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Acá Yeshua mismo está hablando, ¿cierto? Sobre Pablo, sobre Saulo, dando testimonio en ese momento a quién iba a cuidarlo, a quién lo iba a ir a buscar, ¿cierto? Y tenía que tenerlo allí cuando Pablo estaba ciego, cómo él da testimonio de que él fue elegido por Yeshua, fue un instrumento de elección para llevar la palabra a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Fíjense el mensaje, o sea, el propósito por el cual Pablo fue escogido. También dice Tito 1:1, y aquí escribe Pablo, dice, Pablo, un esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Amén. Entonces ahí vemos también cómo él mismo escribe y se considera esclavo. Nuestra traducción, cierto, que hemos siempre leído, hablaba de siervo, pero la traducción correcta es esclavo de Dios. Y vamos a entender a medida que vamos estudiando la Torá, la importancia del concepto de esclavo, de ser un esclavo y entender verdaderamente qué es un esclavo, no como el concepto que nosotros tenemos hoy, la mentalidad que nosotros tenemos hoy de la esclavitud. ¿Ya? Vamos a ver que el concepto bíblico de esclavo es muy diferente y es la palabra que usa Pablo para definirse a él mismo como esclavo de Dios y apóstol de Yeshua, ya que fue escogido conforme a la fe. Bien, y también vamos a ver aquí en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, ya también cómo también nosotros, hermanos, hemos sido llamados por Él, hemos sido escogidos por Él, dice la palabra, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación, en santificación de espíritu y fe de verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Entonces acá vemos al apóstol Pablo, ¿cierto?, escribiendo a los tesalonicenses, ya, de cómo ellos también habían sido escogidos por Dios como primicia para salvación por medio de la predicación de su evangelio, de las buenas nuevas. Entonces, sabemos, hermanos, que el llamado es de Dios. Nosotros, hermanos, no le buscamos a Él. Él nos buscó, Él nos encontró a nosotros. Él nos amó primero. Y es por eso que hoy día nosotros estamos aquí, perseverando en el Evangelio, perseverando en la gracia del Señor. Amén. Entonces, mire cómo vamos entendiendo la Escritura, que fue Yeshua mismo quien escogió a sus apóstoles, a sus 12. Así como Moisés escogió, ¿cierto?, a los que iban a estar bajo su cargo, porque recuerde que Moisés siempre siguió siendo el que respondía delante de Dios, y aquellos les daban cuentas a Moisés. Así también los apóstoles dan cuentas al Señor. Amén, dieron cuentas al Señor Yeshua, quien los llamó, quien los encomendó, porque apóstoles significa enviados o emisarios. Amén. Bien. Veamos entonces cuál fue la actitud de Moisés ante el consejo de su suegro, de Jetro. Dice, y obedeció Moisés a la voz de su suegro, e hizo lo que le dijo. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel, y lo puso por cabezas sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decena, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo, y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Entonces vemos allí, mire, la actitud de Moisés. Tomó el consejo, probablemente él tiene que haber orado, haberlo presentado delante de Elohim, él tiene que haber confirmado Elohim porque él le hablaba directamente, y por lo tanto él tomó el consejo con humildad y lo hizo de la manera que le dijo Jetro. Bien, después de esto entonces vamos a ver el relato ya en el capítulo 19, cuando el pueblo llega al Sinaí, un lugar muy especial, muy importante, que vamos a estar comentando, que va a ser parte también de los estudios que vamos a tener después ya más profundos de Pentecostés, ¿ya? Y dice así la escritura, Éxodo 19, 1 al 2, dice, al tercer mes
de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí y partieron de Refidim y entraron en el desierto de Sinaí y allí acampó Israel frente a la montaña. Entonces, vamos a ver allí, ya que el relato nos da una fecha, el tercer mes, ¿ya? El mismo día. Entonces, eso nos habla de el día en que, justo el día que comenzaba el tercer mes, ¿ya? Eso se refiere entonces precisamente el primer día de un mes, ustedes saben que es Rosh Hodesh, ¿ya? O luna nueva, ¿ya? Y está definida, ¿cierto? Conforme a la creación, cuando la luna está completamente oscura, allí es donde se marca el inicio de un nuevo mes, ¿ya? Entonces, cuando él dice que el mismo día, al tercer mes, está hablando precisamente del primer día de ese mes. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel salió en el mes de Aviv, ya que el Padre definió como este será para vosotros el primer mes, el mes de Aviv, ¿ya? Y por lo tanto ahora llegan al tercer mes. Entonces vamos a ir sacando la cuenta de que el primer mes ellos celebraron la Pascua en el día 14, ¿ya? ¿Se acuerdan? Lo celebraron la primera Pascua en Egipto con la sangre de los corderos de los dinteles, y luego al siguiente día ellos salieron, precisamente cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y ahí cuenta la escritura que ellos salieron con sus masas tan rápidamente que estas masas no leudaron, y por eso que celebraron en el camino panes sin levadura. Pero luego, después de 3 días de recorrido, ellos se encuentran de alguna forma acorralados, ¿cierto?, frente al mar Rojo o al mar de juncos, ¿cierto?, como lo aprendimos también, y el ejército de Faraón va contra ellos, y es allí donde ellos cruzan el Mar Rojo. Ese día precisamente ya es lo que después vamos a ver, que coincide justamente con la fiesta de la primicia, ya de las primicias, que tiene que también, que representa el bautismo también, porque ellos al ser sumergidos en el mar, ¿cierto? Al pasar el mar de alguna manera, fueron bautizados ya en el mar. Dice la palabra entonces que esta fiesta en la cual ellos van a celebrar en el desierto se va a tratar nada más que de la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, ¿ya? En hebreo Shavuot significa semanas, ¿ya? Shavua es semanas y la terminación ot es plural, Shavuot, las semanas. Entonces la fiesta de Shavuot o Pentecostés es la fiesta de las semanas, ya que tiene que ver con la cosecha de los primeros frutos, y también Pentecostés tiene su origen en penta, ya penta de 50, que son los 50 días que se cuentan desde el Homer. Después vamos a ir definiendo, yo sé que algunas palabras, algunos conceptos que a lo mejor algunos todavía no conocen, pero los vamos a ir aprendiendo. Ahora, bueno, ¿qué dice Levítico 23? Vamos a ver cómo se instruye esta fiesta después, que es la misma fiesta o es el mismo tiempo, es el mismo Kairos, el mismo Moadim, que se va a cumplir en el Sinaí. Porque dice Levítico 23:15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. O sea, 7 semanas son 49 días. Hasta el día siguiente, del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yud-Hei Vav-Hei. Entonces ahí vamos a ver en Levítico cómo se instituye esta fiesta, este tiempo especial, este tiempo del Señor, que va a coincidir exactamente con lo que ocurre desde la salida de Egipto. Vamos a tener un episodio clave, ese tiempo especial, ese tiempo profético se va a cumplir precisamente el día del pacto que va a ocurrir en el monte Sinaí, que será precisamente el día de Pentecostés, el día en donde se sella el pacto, se entrega las tablas, la Torá, y se hace todo el proceso del pacto entre el Señor y su pueblo Israel. Lo mismo que después va a ocurrir en Pentecostés, ya en el nuevo pacto con los apóstoles y el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones. Ahora, qué importante, hermanos, es entender de que los mandamientos son muy importantes. Siempre escuchamos por allí
voces que decían, no, es que hoy día la ley, ya no estamos bajo la ley, y muchos términos que no se entienden cuando nosotros no tenemos un conocimiento más profundo de la escritura en su totalidad. Esto estoy refiriendo también a la Torá y al Antiguo Testamento, ¿ya? Porque ahí están los fundamentos y la base para poder entender todo lo que ocurre después. También por ahí decían, no, que ya nadie puede cumplir la ley, que es muy difícil, que nadie la ha podido hacer, que hoy día ya no corre, que la ley está abolida, y una serie de cosas o definiciones muchas veces erradas. Pero mire, quiero leerles este pasaje para que lo recibamos en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 30, del 10 al 16. Dice, porque habrás obedecido a la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el rollo de esta ley, porque habrás vuelto a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en los cielos, para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. He aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, por cuanto hoy te mando que ames a Yudhei y Babhei tu Elohim, andando en sus caminos y guardando sus estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Adonai tu Elohim pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. Mire, esto es lo mismo que hablaba Yeshua. Esto es lo mismo que decía él. Él no vino a enseñar una doctrina diferente. Él vino a hablar todo lo que el Padre, ¿cierto?, había dicho. Y hoy día el Espíritu Santo nos recuerda las mismas palabras de Jesús, de Yeshua. Entonces, ¿qué dice Éxodo 26? Pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, hermanos, siempre usted va a ver una relación de que amar al Señor no es como yo quiero amarle, no es como el Señor conoce mi corazón. No, no es así, hermanos. Él nos enseña en su palabra cómo nosotros le podemos amar y precisamente le amamos cuando guardamos sus mandamientos. Estas son las palabras de Yeshua. Mira, es lo que dice el Señor. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces, mire, tomemos las palabras de Yeshua. No hay ninguna contradicción. Todo es precisamente lo mismo que el Padre enseñó a su pueblo, lo mismo que hoy día nosotros estamos siendo enseñados y estamos siendo restaurados ya en este tiempo, en este último tiempo. Ahora, mire lo que dice, y sigue leyendo, vamos a seguir leyendo en la Escritura, Éxodo 19, del 3 al 6, dice, pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Adonai lo había llamado desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, miren, no le parece cierto, eh, no se recuerda, cierto, estas mismas palabras, cierto, que el apóstol Pedro nos menciona. Así es. Y vamos a ir desglosando también algunos elementos importantes de este pasaje. Vamos a ver, por ejemplo, que habla de la casa de Jacob, ¿ya? Entonces, vamos a ver este concepto que es la casa de Jacob, que lo vamos a encontrar en muchos pasajes de la Escritura, ¿ya? Y lo vamos a entender así: el pueblo de Israel y los extranjeros egipcios que se sumaron al pueblo al ver el inmenso poder del Eterno. Entonces, acá vamos a ver que la casa de Jacob está formada, ¿cierto?,
por el pueblo de Israel, más los gentiles, más los extranjeros egipcios que salieron, y quizás no solamente de egipcios, sino que de otras naciones, ¿ya? Porque lo hemos comentado, en Egipto habitaban de muchas naciones. Ahora, Éxodo 12:38 dice así: también subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Entonces aquí está mencionando también que salieron muchas gentes, multitudes, ya dice la escritura, que salieron junto con el pueblo de Israel desde Egipto después de las plagas, después de la mano poderosa que Dios derramó sobre Faraón. Entonces, vamos a ver acá otra relación importantísima con Yeshua, porque en Lucas 1, 32, 33 dice así, hablando de Yeshua, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces, mire qué importante es la casa de Jacob, entender que es el pueblo de Israel y todos aquellos, hermanos, todos aquellos que extranjeros, gentiles que abracen su pacto, ¿ya? Hoy día el evangelio, el pacto, el nuevo pacto está para todos aquellos que quieran venir, que quieran abrazar este pacto, este nuevo pacto a través de Yeshua, puedan ser parte de la casa de Jacob, puedan ser parte de la casa de Israel. Vamos a ver también cómo hay un pasaje también que menciona que los eunucos y los extranjeros, todos aquellos que abracen su pacto, que guarden sus mandamientos, que guarden su día de reposo, Él les dará parte en la herencia de Jacob. Entonces, vamos a ver que acá hay una señal. Yeshua, él vino a reunir a Israel. Él va a venir a reunir a Israel. La casa de Judá, la casa de Jacob, ya, y todos los gentiles que hayan entrado, ¿cierto?, a través de Yeshua a este nuevo pacto, van a ser parte de la casa de Jacob, van a ser parte de Israel, el pueblo escogido del Señor, el cual Yeshua pastoreará y él reinará, ¿cierto?, con Israel para todas las naciones en la tierra. Ahora, hay otro concepto aquí que menciona este pasaje que habla de que fueron liberados y fueron tomados por las alas de las águilas. Éxodo 19:4 dice: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ese pasaje también lo vamos a encontrar en Apocalipsis, ¿ya? Y también nos habla de una promesa de que, hermanos, así como se vivió el éxodo en el antiguo pacto, también nosotros vamos a vivir un éxodo en el nuevo pacto, ya en estos últimos tiempos, porque todo lo que fue será. Todo lo que es ya fue y todo lo que fue será. Por lo tanto, las escrituras siempre nos van a orientar y nos van a llevar la escritura misma a la correcta interpretación de esta misma. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 12:14? Pero a la mujer le fueron dadas las dos alas de la gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y acá, hermanos, encontramos un lenguaje, ¿cierto? Y una conexión con la misma profecía de Daniel, por ejemplo. Ya no tengo, hermanos, la verdad todavía el cómo profundizar esto, pero vemos una conexión aquí de las alas del águila que menciona en la salida de Egipto, cuando son sacados de Egipto con las alas de las águilas, y también vamos a ver en el éxodo que viene, hermanos, también cómo Él nos va a sacar con alas de la gran águila, los hijos de la mujer. Sabemos que esa mujer también tiene que ver con Raquel, tiene que ver con los hijos de Raquel, precisamente José, tiene que ver con Efraín y Manasés, los que posteriormente serán la casa de Israel, ¿ya? Y todo lo que está también ocurre en su proceso de dispersión, ¿cierto? Por la tierra, por el mundo. Ahora, dice que los tomará con las alas de la gran águila, ¿ya? Para que vuele lejos de la presencia de la serpiente. Sabemos que la serpiente representa a el Satán, a Hasatán, el adversario, que quiere ir en contra de la mujer, pero no podrá tocarla, ¿ya? Y después se va a ir contra su descendencia. Entonces, aquí es donde dice que es alimentada en el desierto por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y esa conexión también la tenemos
con lo que pueden ser los 3 años y medio, ya tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, serían los 3 años y medio, que podrían tener una conexión, ¿cierto?, con la mitad del periodo de los últimos 7 años, ¿ya? No puedo, ¿cierto?, la verdad es que profundizar, pero se los comento para establecer una conexión, ¿ya? Ya que cada vez que vamos aprendiendo, el Señor nos va revelando más y nos va haciendo entender también las profecías y lo que está pasando hoy en los últimos días, ¿ya? Así que eso también es importante de comentar. Ahora, también acá hay algo que el Señor menciona en Éxodo 19:5, dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección, o sea, seréis mis escogidos, mis predilectos, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces sabemos y hemos aprendido que el Padre escogió a Abraham para darle una promesa que se cumple después en Jacob, ¿cierto? A través de su familia, a través de sus 12 hijos, los cuales entran como familia a Egipto, pero salen como un pueblo, ¿cierto? Como una nación que se multiplicó, que se fortaleció. Salen de Israel como el pueblo, de Egipto como el pueblo de Israel, un pueblo escogido, que se escogió de entre todas las naciones de la tierra. Ya él se forma una nación para él, santa, escogida, pero que ellos tenían que escuchar su voz y guardar su pacto. Vamos nuevamente a la versión aramea, el Targum. Dice, si ustedes ciertamente aceptan mi memra y guardan mi pacto, ustedes serán amados delante de mí sobre otras personas. Entonces esta es la versión que dice en arameo. Entonces vamos a ver aquí dos cosas muy, muy importantes. Ya hay dos cosas aquí. Dice, si aceptan mi memra y guardan mi pacto. Ya en la versión de la BTX dice, si escucháis mi voz y guardáis mi pacto. ¿Ya? Entonces vamos a ver dos elementos, como ya se los he mencionado, la memra en arameo, la dabar en hebreo, el logos en griego, todos ellos nos están hablando de Yeshua, de Jesús. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el logos, y el logo era con Dios, y Dios era el logos. Ya porque el logos es la palabra viva, la palabra hecha carne, la palabra encarnada, que sabemos que es Yeshua. Entonces el arameo también nos habla de Yeshua a través del concepto de la memra, ¿ya? Muy importante de entender. Entonces, vamos a ver estas dos cosas. Mire, aceptar mi memra, ¿ya? O escuchar mi voz y guardar mi pacto. Y esto lo vamos a ver, hermanos, aquí en Apocalipsis 12:17. Lo vamos a ver en Apocalipsis, porque esta es una característica, hermanos, para nosotros en este tiempo. En los últimos tiempos hay dos características que nosotros no podemos olvidar, no podemos fallar en esto, ¿ya? Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces ahí nos vemos las mismas dos características, ¿ya? Porque dice, si oyes mi membro, o sea, si oyes a Jesús, aquí estamos hablando de guardar el testimonio de Jesús. Y por otro lado, sean fieles a mi pacto, guarden mi pacto, y eso es guardar sus mandamientos. Ahí vemos estas mismas dos características. Veamos entonces también otro pasaje de Apocalipsis que nos menciona esto. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, esto no podemos pasar por alto. Nosotros hoy día debemos guardar la fe en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos guardar en nuestra vida el testimonio de Jesús, el ejemplo, la misericordia, el amor, la justicia, la rectitud, porque Él vino a cumplir toda la Torá. Él vino a cumplir todos los mandamientos para enseñarnos cómo debemos hacerlo. Amén. Debemos hacerlo en el Espíritu, porque en el Espíritu hay vida. Amén. Y por eso que tenemos que guardar en estos tiempos el testimonio, la fe de Jesús. Y en segundo lugar, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Es por eso, hermanos, que hoy día hemos vuelto a guardar sus mandamientos, sin excepción.
Todos los mandamientos, todos hermanos tienen una enseñanza, todos tienen una aplicación espiritual tremenda, tienen mucha sabiduría que vamos a estar estudiando y vamos a extraer, yo sé, mucha bendición, mucha riqueza que nos va a ayudar verdaderamente cómo agradar a Dios en este tiempo, cómo permanecer firmes, cómo permanecer en santidad, porque la santidad Él nos enseña cómo debemos ser santos. Amén. Entonces no se olvide estas dos características que debemos tener en nuestra vida: guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Y llegamos a una parte final que vamos a estar viendo hoy. Éxodo 19, del 7 al 8, dice: y llamó Moisés a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Adonai les había ordenado. Y respondiendo a una, todo el pueblo dijo: haremos todo lo que Yud-Hei Vab-Hei ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Mire cómo declararon su compromiso, el voto de boda, ¿cierto? Porque sabemos que lo que ocurre en el Sinaí también es relación, ¿cierto? A un pacto matrimonial, a una ketubá en hebreo, ¿cierto? Donde ellos dicen, sí, lo haremos. Hay un compromiso, ahí hay un pacto que se sella con su palabra, ¿cierto? Cuando dimos el sí, ¿cierto? Cuando nos casamos, esa misma manera el pueblo sella el pacto. ¿Por qué? Porque el Señor se constituye como un marido para Israel, Israel su esposa. Ese es el concepto que vamos a entender y vamos a ir entendiendo también posteriormente, después cuando habla de la novia, de la esposa, ¿cierto? En el nuevo pacto. Y termino con este versículo que dice en Primera de Pedro 2:9, ¿cierto? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermoso pasaje que nos vamos a entendiendo, hermanos, que esto es para nosotros. Hoy día, Yeshua es nuestro pastor, Él es el mismo pastor de Israel, el mismo pastor del desierto, es el que está con nosotros. Nosotros hoy somos su pueblo santo. Tenemos que vivir guardando la fe de Yeshua, guardando los mandamientos de Dios, perseverando, hermanos, en la comunión los unos con los otros, ¿cierto? Y en este tiempo el Padre nos va a proteger, Él nos va a guardar. Nada tocará, dice, si guardáis mi pacto y sois obedientes a mis mandamientos, nada de lo que vino sobre Egipto te vendrá a ti. Hermanos, van a venir plagas, van a venir juicios sobre la tierra, ¿ya? Va a venir tribulación, pero yo les quiero decir algo, así como pasó en Egipto, las plagas no tocaron al pueblo de Israel. Él hizo una diferencia, él hizo una separación, una distinción entre Israel y Egipto. Las mismas plagas vendrán sobre la tierra, hermanos. Ya vemos la plaga de langosta, la plaga de granizo, mire todo lo que relata el libro Apocalipsis. Pero ¿sabe qué, hermano? Si nosotros permanecemos identificados como su pueblo, guardando sus mandamientos, guardando la fe de Jesús, y si estamos en obediencia, hermano, a Él, ninguna de las plagas que envió a Egipto te llegarán a ti, dice la palabra. Así que podemos tener esa confianza, hermanos. Nuestra fe, entendámoslo, es creer y obedecer. Eso es emuná, eso es fe obediente. Entonces eso es lo que hemos aprendido hoy en este tiempo, es lo que, hermanos, tenemos que practicar. Es tiempo de volvernos a Él, de experimentar un verdadero arrepentimiento y de poder caminar en este tiempo guardados por la mano poderosa del Señor, porque nada de lo que vendrá sobre el mundo podrá tocar a su pueblo escogido. Amén. Así que les dejo esta enseñanza, espero que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Amén.